En el caso de España, pues lo que voy a hablar es desde las primeras experiencias reivindicativas que no son tan conocidas. Normalmente se conoce más el caso francés y el caso holandés, pero en el caso de España pues hubo un pequeño grupo de activistas procedentes del RIF que tuvieron pues una voz muy importante en lo que fueron los primeros intentos de recuperación y recompilación de toda la tradición oral, de la cultura amasí, e intentaron también pues, poner las bases para asentar una normalización de lo que era en aquel momento la lengua regional, ¿no? El estado en el que se encontraba el tarifí. Bueno, la diáspora amasí en España ha pasado por varias fases en todo lo que se refiere a su movilización política y a sus acciones reivindicativas, tanto de carácter social como económico como cultural. Quizás en la actualidad no esté en su momento más boyante, y eso tiene que ver también por los cambios que se han ido produciendo desde el año 2008-2009 de adelante, y que tienen mucho que ver con la crisis económica del país. A raíz de la crisis económica, muchos gobiernos autonómicos pues recortan en lo que es el gasto social, la ayuda a las asociaciones de inmigrantes, y en ese sentido pues uno de los más afectados han sido las asociaciones amasí. A día de hoy, ¿qué podemos decir del activismo de la diáspora amasí? Bueno, pues es un activismo episódico. No tiene el mismo nivel de movilización que tuvo a finales de la década de los 2000 y hasta mediados de la década de los años, desde finales de la década de los años 90 y hasta mediados de la década de los 2000, pero que es algo que continúa gracias a la iniciativa personal de determinados militantes, de determinados actores, que continúan a pesar de pues, tener un contexto menos favorable en la promoción de actividades de difusión de la cultura amasí, y también en actividades referentes a dar voz a las reivindicaciones que surgen y que les llegan desde sus territorios de origen. La población amasí siempre ha tendido a ser diluida dentro de otras categorías, bien como árabe, bien como musulmán, bien utilizando pues la procedencia nacional de cada uno de estos grupos, y en ese sentido pues lo que las asociaciones amasí han reivindicado siempre es que se les reconozcan sus particularismos, los particularismos de la comunidad. La diáspora amasí, como otras diásporas, pues desarrolla lo que podríamos llamar una agenda política, ¿no? Y esa agenda política pues tiene unas reivindicaciones que se refieren al contexto migratorio, a sus reivindicaciones como inmigrantes, y también unas reivindicaciones que se refieren a la situación que se vive en sus territorios de origen. Durante mucho tiempo ha sido este último tipo de agenda, es decir, las reivindicaciones que tienen que ver con la situación en sus territorios de origen, la que ha dominado todas las demandas del activismo dentro de la diáspora amasí. O sea, la preocupación durante muchos años ha sido trasladar o ejercer de altavoz de las reivindicaciones amasí en los territorios de origen. Solamente es a partir pues, de que las comunidades están más asentadas en el territorio cuando comienza a haber se incorporan demandas y reclamaciones que tienen que ver con su situación en los contextos de recepción. Es decir, pues no queremos que nos clasifiquéis como árabes porque no somos árabes, no queremos pues recibir, si nos vais a dar clases en lengua materna para facilitarnos nuestra incorporación al sistema educativo de nuestros niños, esas no deberían ser en árabes, deberían de ser en tamazight. Es que no quiero que me llames árabe, o no quiero que me llames, quiero que me llames amasí, porque yo soy amasí, no soy otra cosa. Un reconocimiento de las particularidades, de cómo los poderes políticos, como las instituciones en las sociedades de recepción, pues se dirigen a las poblaciones inmigrantes y cómo las clasifican. Las mujeres no han sido quizás el sector ni en los territorios de origen, no han tenido una gran presencia, sobre todo al inicio, en el activismo amasí, ni en el territorio de origen ni en la diáspora. Eso ha ido cambiando mucho, sobre todo a partir de los inicios de la década de los 2000, cuando hay una consolidación del activismo amasí en Marruecos, en Argelia y también aquí. Y
llegan nuevas miembros de la diáspora con una socialización previa en el activismo amasí, en las universidades, en las escuelas, en los institutos, en sus asociaciones de barrio, en Alucemas, en Nador, en Tánger, y cuando llegan a España pues intentan seguir vinculadas a pues esa línea activista una vez que se instalan aquí en la diáspora, pero siguen siendo, el movimiento amasí ha sido fundamentalmente un movimiento dominado por hombres. Bueno, la cuestión de la religión en el discurso de identidad amasí siempre ha sido una cuestión controvertida, sobre todo durante los primeros años, las primeras épocas del activismo, no solamente en la diáspora, sino también en los territorios de origen. En el inicio, el movimiento amasí se autodefinió como movimiento laico. Entonces, la cuestión religiosa quedó siempre relegada a la esfera personal de los militantes. Eso era la versión oficial, el discurso oficial. Lo que pasa es que en el contexto de inmigración y sobre todo en el caso de las segundas generaciones, esa separación no es tan clara y ha generado también tensiones dentro del propio activismo de la diáspora amasí. En realidad también podemos observar como un intento de recuperación de un Islam popular, de incluir ese Islam popular que también han practicado históricamente las poblaciones amasí, pues en ese nuevo discurso de identidad para las segundas generaciones, y un discurso de identidad en el que se muestra pues una población abierta a la pluralidad religiosa, abierta a que la religión sea una práctica individual y que pertenezca a la esfera pues, de cada individuo, pero sí, digamos, no rechazar esas raíces o ese vínculo religioso con el Islam. Pues este tipo de discursos también ha ayudado o ha servido sobre todo a los grupos más jóvenes, o eso es lo que me han dicho a mí en las entrevistas, digamos de alguna manera a presentarse a las sociedades locales de otra manera, ¿no? Para hacer frente precisamente a eso que comentabas tú, pues esos discursos de odio e islamófobos, ¿no? Es decir, nosotros también procedemos de Marruecos, nosotros somos amasí, nosotros en algunos casos también somos personas practicantes, pero también tenemos estos otros valores y no queremos que se nos atribuyan pues, valores de otro tipo vinculados al extremismo o al islamismo radical.